Bueno, y la cuenta pública dejó una serie de compromisos por parte del gobierno, pero también inquietudes respecto de la posibilidad de aprobación de algunos proyectos. Y también el presidente fue claro en encomendar al ministro secretario general de la Presidencia que pueda generar los consensos para poder aprobar un nuevo sistema político o reformas al sistema político. Bueno, de eso y más vamos a conversar a partir de ahora con el ministro Álvaro Elizalde, con quien tomamos contacto a esta hora de la tarde. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. ¿Cómo está usted? Bien, y sorprendida, ministro, quiero partir preguntándole por las declaraciones del fiscal venezolano. ¿Qué reflexión le llevan a usted desde el punto de vista político? Estamos hablando de un crimen atroz que se cometió en Chile, que tiene que ser esclarecido. La investigación que se ha llevado adelante por parte de la Fiscalía ha sido muy profesional, ha permitido determinar la identidad de varias personas que participaron en este crimen y nosotros esperamos que las autoridades venezolanas colaboren para que este crimen no quede en la impunidad y en caso de proceder a la detención de los sospechosos que se encontrarían en territorio venezolano, que se proceda a la extradición para efecto de que respondan ante la justicia chilena. Crímenes de esta naturaleza, en general todos los crímenes no pueden quedar en la impunidad. Estamos hablando de un crimen de especial gravedad y por eso hay que ser claro y categórico respecto de que la institucionalidad chilena que está a cargo de la persecución penal se va a encargar que finalmente estos hechos sean esclarecidos y se apliquen las sanciones del caso. Por tratarse de algunas personas que estarían fuera del territorio nacional, obviamente esperamos la colaboración de las autoridades correspondientes para efecto que se pueda proceder, como he señalado, a realizar los juicios correspondientes y aplicar las máximas sanciones que establece nuestra legislación. Bueno, eso parece lejano, ministro, porque precisamente en esta misma declaración lo que hace el fiscal venezolano es decir que primero esto se trata de una operación de falsa bandera, que no es Venezuela, no son agentes venezolanos los que están involucrados, sino que agentes chilenos. Y luego señala que de encontrarse estas personas no las pueden extraditar por la Constitución y de ser detenidas en Venezuela, dicen, serán juzgados aquí con base en las evidencias recabadas por la Fiscalía de Chile, que no entregó nada. Bueno, en eso hay que ser bien claro. La Fiscalía chilena ha llevado adelante una investigación muy profesional sobre la base, obviamente, de una serie de herramientas que han permitido ir esclareciendo la forma en la cual se produjeron los hechos y también quiénes serían los autores. Y en eso yo quiero insistir, la justicia chilena es ecuánime, es objetiva y por tanto lo que corresponde es que los autores de un crimen cometido en Chile respondan ante la justicia chilena. ¿Y ustedes le van a pedir como gobierno que esclarezca qué pruebas tiene para decir que son agentes chilenos los que habrían estado involucrados en este crimen? Si lo graduado es cuando se hace una afirmación de tal envergadura, lo que corresponde es que se pongan en conocimiento los antecedentes correspondientes y que den respaldo a una afirmación de esa naturaleza. Ahora, respecto a la medida específica, obviamente esto se ve por los canales institucionales y que son propios de la relación exterior, esto es la Cancillería, y bueno, lo importante aquí es manifestar con toda claridad que un crimen cometido en Chile tiene que ser juzgado en Chile y tienen que responder ante la justicia chilena sus autores. No podemos sentar el precedente de que un crimen de tal magnitud y tan atroz quede finalmente en la impunidad. Hay diputados, ministro, que han planteado y han pedido ya el retiro del embajador. ¿Se puede evaluar una situación o una decisión como esa? No me corresponde a mí adelantar ninguna afirmación al respecto, porque no he conversado con, en particular, las autoridades que están a cargo de la relación exterior y particularmente con el canciller. Por cierto. Pero sí quiero transmitir con toda claridad que el compromiso del gobierno de Chile es con el total esclarecimiento de este crimen atroz y que lo que corresponde es que sea investigado en Chile y sus autores respondan ante la justicia chilena.
Bien, y ahora lo que nos convoca, ministro, que es la discusión legislativa de varios proyectos que ya llevan muchísimo tiempo discutiéndose, de otros que se pretende ingresar, como yo le partía diciendo que el presidente le había comentado, ahí buscar los consensos para una reforma al sistema político o un cambio más allá de reforma, tal vez no hay que ser tan ambicioso. ¿Cómo ve usted poder cumplir con ese encargo del presidente? Todos sabemos que tenemos un sistema político atomizado, dividido. Muchas veces los proyectos fundados en ideas son reemplazados por proyectos personales. Cuesta construir mayorías, cuesta construir acuerdos. Y tenemos un número de bancadas que representan a partidos políticos superior a lo que históricamente conocimos en nuestro país. Y en ese contexto hemos manifestado con toda claridad que se requiere una modificación de nuestro sistema político con mecanismos que nos permitan enfrentar la atomización y que garanticen que las distintas fuerzas políticas y las bancadas sean lo más representativas posible de las distintas corrientes de opinión que existen en una sociedad democrática diversa como la nuestra. En ese contexto, el presidente Boric ha señalado que sin duda que vemos con buenos ojos que se puede avanzar en una reforma del sistema político, pero esta reforma no puede significar que no se deje de abordar simultáneamente las reformas sociales y todos los cambios legislativos que está promoviendo el gobierno para avanzar en seguridad pública, en seguridad social y en seguridad económica. Por el contrario, el avanzar en estas iniciativas le da mayor legitimidad a un eventual acuerdo que nos permita aprobar también cambios con el objeto de generar mecanismos dentro de nuestro sistema político y dentro de nuestra institucionalidad para desincentivar la atomización y la división que, sin lugar a dudas, no contribuyen a una democracia que dé respuesta oportuna a las demandas ciudadanas a través de acuerdos que sean buenos para el país. Bueno, va a tener ahí una tarea difícil, ministro, porque hay que generar estímulos en los parlamentarios que tienen que votar esto y que tienen que aprobarlo. Y nadie quiere votar en contra de su propia posición. ¿Qué es lo que está en juego acá? Finalmente, tenemos el desafío de mejorar la calidad de nuestra democracia. Y esto está íntimamente vinculado con mejorar la calidad de la política. Por eso es imprescindible generar las condiciones por un acuerdo que, sin ser del todo ambicioso, al menos aborde las medidas imprescindibles para enfrentar la atomización y la división que existe en nuestro sistema político. Y hay que buscar los incentivos, ¿no? Lo que procede es generar un acuerdo transversal y amplio, porque se requiere eventualmente de una reforma constitucional que cuente con respaldo en ambas cámaras del Congreso Nacional para avanzar en una iniciativa de esta naturaleza, y nos parece que es fundamental el rol de los propios partidos políticos para la generación de ese acuerdo. Por eso el gobierno puede contribuir como articulador y facilitador del diálogo, pero finalmente aquí se requiere un acuerdo sustantivo entre las fuerzas políticas que permita construir la mayoría necesaria para la aprobación de una reforma que, insisto, al menos contenga las medidas imprescindibles para enfrentar la atomización y la división que lamentablemente hoy día caracterizan a nuestro sistema político. ¿Y usted como ministro se ha autoimpuesto algún plazo para sacar adelante este encargo? Estamos consultando, conversando con los distintos actores. Hay a veces ciertas coyunturas que hacen más difícil la generación de acuerdos, otras coyunturas que lo facilitan. Obviamente, cuando los partidos están en el proceso de negociación de las listas para las elecciones municipales, eso es un factor que no contribuye a que haya un clima, podríamos decir, adecuado para generar un acuerdo. Pero estamos en ese proceso, en el proceso de diálogo y de consulta, pero nos parece que es imprescindible avanzar en este desafío, y de hecho el presidente nos ha encomendado, particularmente al Ministerio Secretariado General de la Presidencia, al Ministerio que encabezo, que podamos articular este diálogo para generar un buen acuerdo para el país.
Bueno, y hablando precisamente de esta atomización y de los distintos intereses y el discolaje, ministro, hoy día conocimos una propuesta o un emplazamiento que se le hace, no sabemos si al gobierno, si al Congreso, de la bancada independiente del PPD, que dice reforma o retiro. O se saca adelante rápido la reforma que está en segundo trámite constitucional en el Senado, o nosotros vamos a presentar un proyecto de retiro de las AFP. Y eso nada menos que con diputados oficialistas como el diputado Raúl Soto. ¿Cómo lo toma? Es evidente que Chile requiere una reforma de pensiones. Existe un diagnóstico transversal de antigua data que da cuenta que el actual sistema de AFP no está respondiendo a las necesidades de los pensionados y las pensionadas y que está lejos de garantizar prestaciones mínimas propias de un sistema de seguridad social. La presidenta Bachelet presentó un proyecto y no prosperó, el presidente Piñera presentó un proyecto y no prosperó, el presidente Boric ha presentado una nueva propuesta que fue aprobada parcialmente en la Cámara de Diputados. Y nos parece que es imprescindible, con una actitud constructiva, generar condiciones por un acuerdo que nos permita transitar hacia un verdadero sistema de seguridad social y, lo más importante, elevando ahora y no en varias décadas más el monto de las pensiones que se financian a través de lo que se denomina el pilar contributivo. Esto es el pilar que corresponde a las cotizaciones que realizan las trabajadoras y los trabajadores y que ahora va a tener, de aprobarse la reforma, una cotización adicional de cargo de los empleadores. Hemos hecho un esfuerzo sustantivo para fortalecer lo que se llama el pilar solidario, que fue creado en el año 2008 por la presidenta Bachelet y que a través de sucesivas reformas se ha ido reforzando hasta llegar a la actual pensión garantizada universal. Y tenemos compromisos programáticos claros para fortalecer ese pilar. Pero tenemos que hacernos cargo también del pilar contributivo, que es el que se administra a través de las AFP y que es el que se financia con las cotizaciones de los trabajadores y las trabajadoras. Y nos parece que lo que le da sentido a una reforma de esta naturaleza es el aumento del monto de las pensiones y por eso hemos planteado la necesidad de incorporar criterios propios de la seguridad social, como ocurre en todos los países del mundo que tienen sistemas de pensiones que funcionan con el objeto de efectivamente generar un marco de protección adecuado a los pensionados y pensionadas conforme corresponde y conforme merecen. Explicado todo eso, hay un cronograma que se está trabajando en el Senado con 6 puntos, que eso va a ir adelante a mediados del mes de julio. Corresponde que los diputados y diputados, sobre todo oficialistas, amenacen o adviertan con una propuesta de un proyecto de retiro si no se avanza a la velocidad más acelerada que ellos están proponiendo? Estamos en democracia y por tanto se pueden expresar distintos puntos de vista. Nosotros esperamos, no obstante, que exista responsabilidad de parte de todos los actores políticos para concurrir a un buen acuerdo que nos permita destrabar la reforma de pensiones, que, insisto, es una reforma que Chile necesita. Los pensionados no pueden seguir esperando, viven hoy un drama y por eso se requiere poner sobre la mesa una solución, como es la propuesta que ha hecho el gobierno, que además ha tenido flexibilidad para plantear alternativas diversas con el objeto de generar un acuerdo que nos permita destrabar esta reforma de pensiones. ¿El gobierno de ninguna manera va a propiciar algún tipo de retiro? Lo que hemos dicho es que tenemos que seguir reforzando las medidas para controlar la inflación, porque en caso contrario los grandes perjudicados son los sectores medios y los sectores vulnerables. Pero hemos dicho también al mismo tiempo que vamos a seguir promoviendo un acuerdo en materia de pensiones que nos permita destrabar esta reforma que es tan importante para el país. Bien, y en ese sentido, ministro, una vez superado la sorpresa que generó en muchos parlamentarios y sobre todo en la oposición la propuesta de aborto legal el pasado sábado, ya sobre todo los partidos de Chile Vamos han dicho que más allá que si les gusta o no les gusta, no van a restarse a la conversación de los temas que le importan a los chilenos, que son pensiones, en fin. Sin embargo, Republicanos está en otro pie. Incluso ayer le impidieron la entrada a Analía Uriarte a la Comisión de Seguridad. ¿Usted ve ahí que hay un esfuerzo por diferenciarse de Chile Vamos respecto a Republicanos en la discusión ahí legislativa? No sé si hay un esfuerzo por diferenciarse, pero sí creo que hay actores políticos que actúan con mayor responsabilidad y sentido de país que otros. Porque si existe controversia respecto de un proyecto en particular, la pregunta es por qué vamos a dejar de legislar respecto de todos los demás. Acordamos un fast track en materia de seguridad.
para contar con más y mejores herramientas que nos permitan elevar los estándares de seguridad en Chile. Acordamos un fast track en materia de crecimiento económico, desarrollo social y responsabilidad fiscal. Y hemos estado avanzando en la tramitación de esas iniciativas. Sin ir más lejos, hoy se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados el proyecto de reincidencia, que ayer se había votado en el Senado también con apoyo unánime, y que permite que a los reincidentes se le aplique sanciones más drásticas, sanciones más graves, sanciones, en el caso de la cárcel, más extensas. Se establece también formas de colaboración eficaz para contar con antecedentes que permitan esclarecer las investigaciones que se están llevando adelante o las que se lleven en el futuro. Y también se establece una serie de mecanismos de protección a jueces, fiscales, testigos, víctimas. Es decir, nos permite ir actualizando nuestra legislación conforme, sobre todo, a la amenaza que representa el crimen organizado. Y eso se aprobó. Entonces la pregunta es, leyes de esta naturaleza o de este tipo no se van a aprobar porque tenemos una diferencia específica respecto de un proyecto bien concreto, o por el contrario, vamos a dar el debate en su mérito respecto de los distintos proyectos de ley. Yo creo que lo que se requiere es actitud constructiva y que sigamos avanzando donde tenemos acuerdo, y donde tenemos diferencia, que tengamos un debate democrático con altura de miras en un marco de respeto, entendiendo que finalmente una democracia madura es una democracia que está en condiciones de abordar distintas temáticas y distintos desafíos, reitero, siempre en un marco de respeto recíproco. Y dentro de la coalición de gobierno, ministro, ¿cuán tensionadas quedan las relaciones o las discusiones, las conversaciones con el Partido Comunista después del apoyo que está dando a Daniel Jadwe y el cuestionamiento que está haciendo a todo el sistema judicial, desde la Fiscalía hasta los jueces? Sobre este punto hay que ser bien claro, nosotros respetamos la autonomía de la Fiscalía, que es el ente persecutor y que lleva adelante las investigaciones. También respetamos la autonomía de los tribunales de justicia, que son finalmente los llamados a pronunciarse cuando se realizan estas investigaciones. Son ellos los que finalmente dictan la última palabra, y lo que corresponde en una sociedad en que todos velamos por una correcta aplicación de la justicia es que estas instituciones puedan desarrollar su trabajo con objetividad y con imparcialidad. ¿Corresponde políticamente blindar a quien está acusado por delitos de corrupción? Estamos en democracia y la gente puede dar a conocer su punto de vista, pero lo importante es siempre respetar la autonomía de las instituciones que están a cargo de la administración de justicia en nuestro país. Y en eso nosotros como gobierno hemos sido muy categóricos respecto a ese principio. Muy bien. Ministro Álvaro Elizalde, ministro secretario general de la Presidencia, muchísimas gracias por conversar a esta hora con CNN Chile. Que tenga una muy buena tarde. Matilde, que usted tenga una muy buena tarde y un muy buen resto de semana. Muchas gracias.